hablar sobre los radares. Los radares regulan la velocidad en las carreteras y en carreras específicas. Pero ¿cuáles son sus funciones principales y sus características? Primero tenemos que saber que los radares son cinemómetros, o sea, son objetos diseñados para calcular la velocidad. La mayoría de los radares tienen el efecto Doppler, que el término fue creado por el científico austríaco Christian Doppler. El nombre viene debido al efecto que las ondas sufren al movimiento, es decir, las ondas producidas en un coche en movimiento frente a un observador, o sea, el radar, sufren variaciones de frecuencia. Gracias a estas variaciones se puede calcular la velocidad de un objeto en movimiento. Un ejemplo del efecto Doppler es el de que podamos oír el sonido de una ambulancia. Cuando ésta se está acercando, la sirena se escucha más aguda. Y cuando se está alejando de nosotros, el sonido se va haciendo más grave. Esto se debe a que los radares envían ciertas ondas electromagnéticas que van hacia los objetos de los que quieren saber la velocidad y rebotan para volver y dar datos a la antena. Este cambio de frecuencia, debido al movimiento de la fuente o del receptor, se conoce como el efecto Doppler. Cuanto mayor es la rapidez de la fuente, más grande es el efecto Doppler. El efecto Doppler es más evidente cuando un auto pasa junto a ti sonando la bocina. Cuando el auto se aproxima, el tono es más alto de lo normal. Esto se debe a que las crestas de las ondas sonoras llegan a ti con mayor frecuencia. Cuando el auto pasa y se aleja de ti, el sonido se hace más grave, porque las crestas de las ondas llegan a ti con menor frecuencia. La luz también está sujeta al efecto Doppler. Cuando una fuente de luz se aproxima, aumenta la frecuencia, y cuando la fuente se aleja, se disminuye la frecuencia. El aumento de frecuencia se conoce como el desplazamiento hacia el azul, porque el incremento se produce hacia el extremo de altas frecuencias o azul del espectro de la luz visible. Una disminución de la frecuencia se describe como un desplazamiento hacia el rojo, en referencia al extremo de bajas frecuencias o rojo. Ahora bien, el efecto Doppler en los radares se usa para medir la velocidad a los autos que se detectan. Los radares que usan ese efecto mandan un haz de ondas hacia el auto y ese haz de ondas se devuelve con unas variaciones para así medir la velocidad con precisión. Los radares están conectados a una cámara fotográfica que únicamente se enciende cuando detectan un auto excediendo el límite de velocidad. Los radares se disparan justo cuando el auto está cerca de ellos para así medir su velocidad. Y bueno, los radares como son la peor pesadilla para los conductores. Fue creado por Maurice Custanides, que fue el creador del primer radar, que es el gasometer. Que bueno, en vez de sus principales funciones como de los radares de la actualidad, su principal función fue calcular la velocidad de un objeto en movimiento en cualquier posición. Ahora bien, hay muchos tipos de radares. Uno de ellos es el radar con láseres, que bueno, son mucho más modernos y también usan el efecto Doppler, pero en vez de mandar unas de ondas, mandan unas de láser con una luz infrarroja. Pero hay una desventaja: solo se puede usar en una posición fija o con un trípode. Y bueno, hay otro que se usa en el helicóptero Pegasus, que bueno, está encima del auto y adapta su velocidad con el vehículo. El radar con el láser calcula la velocidad del auto y hace 3 mediciones en un intervalo de 3 segundos y luego compara su velocidad con el helicóptero y hace la media. Otros son los radares fotográficos. Bueno, técnicamente no son radares sino cámaras fotográficas que se encuentran en unos trazados de control de velocidad. Estas cámaras están conectadas a un ordenador. Estas se sitúan en el inicio y al final de un trazado de control de velocidad. Estas cámaras toman fotos de los autos que pasan por estos trazados y calculan su velocidad. Pero no solo eso, también calculan su tiempo. En estos trazados hay un tiempo mínimo en donde tienen que pasar los autos. Si un auto supera ese tiempo mínimo, tendrá una multa.